Muy buenas tardes, mis distinguidos y compañeros amigos que nos siguen en esta transmisión del Almuerzo Picante. Nos da mucho gusto saludarles en este miércoles 8 de julio del 2020. Estamos muy contentos saludándoles ahora mismo nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlos. Maestro. Y nuestro amigo Sigifredo Rodríguez Coria. Muchas gracias por acompañarlos. Estamos aquí trabajando. En un momento más se incorporará el doctor Vivienda. Ya llegó. Ahí lo tienen. Lo teníamos un poco extraviado. Parece que no encontraba y chueco. la llave de la puerta. Ahí está. Es que es un condominio horizontal. Vargas, doctor Vivienda, ¿cómo te encuentras, amigo? Bien, gracias, mi buen Ulises. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien. Oye, sí, ¿ya fuiste a ver al peluquero? ¿Qué pasó? No, ya falta poco. Ya falta poco para que reabra. Otra vez lo mandaron a cerrar. Qué barbaridad. Así está la cosa. Bueno, pues así estamos. Y bueno, vamos a empezar con la conversación de hoy, porque tenemos dos temas que son sin duda relevantes. Uno, la visita del presidente de México a Estados Unidos, que ha generado toda clase de comentarios y que yo quiero que ustedes compartan los nuestros y nos digan qué opinan de estas visiones que compartimos el equipo del Almuerzo Picante. Y dos, pues que el tema del COVID no se acaba y que seguimos teniendo, pues, un montón de, diríamos, acciones incorrectas que están hablando de rebrotes y de otros fenómenos, tanto a nivel internacional como local. Así que sin más, empezamos, mis queridos amigos. Yo le pediría si nos pudiera dar el contexto de nuestro querido amigo Carlos Gómez y de todos los protocolos que se ocupan en este tipo de visitas y en qué fase se encuentra para iniciar las participaciones. Adelante, Carlitos. Maestro Sigui, Oscar, muchas gracias. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá esta visita de trabajo, tendrá esta reunión con el presidente Donald Trump en un marco que ha sido considerado por muchos polémico, ¿no? En el sentido de que hay que entender que Donald Trump se encuentra en abierta campaña electoral, se encuentra un poco abajo como César nos había dicho la semana pasada, en algunos estados clave se encuentra abajo de Joe Biden, ¿no? Y el hecho de que un personaje de la talla de Andrés Manuel, que es popular para muchos sectores, tanto de los migrantes como de los países latinoamericanos, participase o se le diera este estatus de visita, de trabajo, en el marco de la aprobación del TEMEC. Los críticos de esta visita consideran que se pudo haber hecho de otra manera, dándole un poco más de amplitud a la agenda. Entiendo que hasta el momento no habrá encuentro con Nancy Pelosi, por ejemplo, que era una de las sugerencias en las cuales yo coincidía con César la semana pasada, para darle un poco más de amplitud a esta visita, y en el caso de que los pronósticos que hasta ahorita lo han planteado empresas de encuestas estadounidenses se mantuviese y Joe Biden fuera, a final de cuentas, el que ocupase la Casa Blanca para el siguiente periodo, en las elecciones de noviembre, pudieran limar un poco las asperezas que se pudieran haber, o las susceptibilidades que pudieran haberse sentido heridas en esta visita en los Estados Unidos del presidente Andrés Manuel. El componente de los empresarios que acompañan a Andrés Manuel también es interesante. Son empresarios básicamente de los medios de comunicación, y uno en particular llama mucho la atención. Es Bernardo, el de Televisa, cuya filial en los Estados Unidos... ¿No? No. Si así lo fuera, posiblemente tendría mi propio programa, maestro. Y en la televisión abierta. ¿No? No, me refiero a que la contraparte de Televisa en los Estados Unidos es Univisión. Es la cadena más importante de habla hispana en los Estados Unidos, con una que trasciende las fronteras de la nacionalidad, en el sentido de que no es una cadena de mexicanos, es para todo el público latinoamericano, ¿no? Y una de las mayores inversiones en telecomunicaciones por parte de la comunidad latina en Estados Unidos, más bien es la principal, ¿no? Y recordar y que está sentada en Miami. Exacto, no, recordar que él fue el artífice y fue en su cantón donde se juntaron Jared Kushner, Marcelo y Andrés Manuel. Fue en su cantón. O sea, él organizó la chesta, güey. O sea, su presencia ahí es, yo creo que, Salinas Pliego también es un empresario de los medios de comunicación.
Pero vamos, el peso específico, digamos, el empresario a seguir en esta visita es el de Televisa Bernardo. y Univisión. Vamos, por todos los componentes que lleva, ¿no? Él ha sido el vínculo entre Jared Kushner, el super yerno, ¿no? Mi socio, el super yerno de Trump, ¿no? Y Marcelo Ebrard y Andrés Manuel, ¿no? Muy bien. Oscar, estabas tú ya dando algunos apuntes. ¿Cómo ves la visita, el objetivo y sobre todo algo que decían muchos que era esperada por la relación tensa, pero que va mejorando, que van haciéndose cosas y sobre todo pues la apertura ya en forma del TEMEC, al cual no asistió, por cierto, para esta ocasión, el representante, el primer ministro canadiense, Trudeau. Adelante, Oscar. Sí, podemos estar en desacuerdo. Buen día, Almorzantes. Buen día, Ulises, Sigui, Carlos. En desacuerdo en el manejo de las políticas internacionales por parte de Estados Unidos, pero ahora corresponde a México esta visita y es en el marco de que México cuenta con la mayor población latina en Estados Unidos. La población latina concentra un número importantísimo, mi buen Ulises, 57 millones de latinos radicados en Estados Unidos, pero de estos 57 millones, México tiene la mayor parte, un 63% que oscila más o menos en los 36, 37 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y esto implica que la economía mexomexicana o, como le llamarían, mexoamericanos o mexicoamericanos, es de las de mayor potencial. Mejor, así mejor. ¿Sí? México-americano, sí. Representa actualmente una capacidad de compra de 800,000 millones de dólares al año. Échate esa, casi $1 billón. En general, la población latina tiene un poder adquisitivo de 1.5 billones. Entonces, estamos hablando que más o menos el 55% de esa capacidad de compra corresponde a los mexicanos radicados en Estados Unidos. No así, otro parámetro importante que te puedo dar es el análisis realizado por esta asociación de bienes raíces latina, que señala en un estudio que... Aunque no son los únicos consumidores, Oscar, digo, el gran Super Bowl, ¿no? Este evento que claro, se vuelve mundial, consume la mayor cantidad de aguacate que se produce en el PIB de Michoacán depende del Super Bowl, cabrón. Digo, no, nomás para decir que no solamente los latinos consumen lo mexicano, ¿no? Y además el boletaje del Super Bowl, las aerolíneas, el hospedaje, los servicios que esto implica. Los senadores que van. Claro, la compra de chela, por supuesto, como la que te estás tomando, mi buen Carlos. Entonces, fíjense un panorama interesante. El 30% de la mano de obra de la agricultura en Estados Unidos está generada por mexicanos. El 20% de la mano de obra en la construcción es de mexicanos. El 15% de la mano de obra en servicios hoteleros y de recreación es de mexicanos. El 6% de la participación laboral en el sector de la minería es de mexicanos. Y el 7% de los servicios en general en Estados Unidos es prestado por mexicanos. 7.5 millones de viviendas han sido adquiridas por mexicanos en Estados Unidos. Nada más para que nos demos una idea, en México tenemos cerca de 33 millones de viviendas. Allá en Estados Unidos los mexicanos han adquirido 7.5 millones de viviendas. Y es la comunidad con mayor potencial adquisitivo para la vivienda. ¿Por qué? Porque el sentido patrimonial del mexicano es en el sentido de hacer patrimonio, de comprar, de adquirir, de ese sentido de pertenencia, no tanto otras comunidades que se enfocan a rentar o a estar en un punto u otro. Ellos, los mexicanos, la comunidad mexicana, genera patrimonio en Estados Unidos, que eso también es importante para la revolución económica. Otro factor importante, Ulises y Carlos, es... Nada más para que lo tengas en cuenta, y digo, con los datos que has dado, la mayor parte de la población fronteriza en El Paso, en las poblaciones de Caléxico, de San Diego, etcétera, cruzaron el día 4 de julio para visitar a sus familiares, la mayor parte de ellos mexicanos que viven de este lado y siguen llenando las fronteras, ¿no? Y qué decir de Texas, que es uno de los estados donde hay más mexicanos. Sí. Claro, absolutamente. Y has comentado un dato interesante, mi buen Ulises, porque la última referencia, en el último informe sobre nacimientos de mexicanos en Estados Unidos, Nueva York ocupa el primer lugar, seguido por El Paso, Texas, después le sigue Atlanta, Chicago y bueno. ¿El gobernador de Baja California es de allá?
Claro, claro, por supuesto. Y hablando de gobernadores, Carlos, El de Baja California. Hablando de gobernadores, justamente quiero decirles que en la Cámara de Representantes y en el Senado, la comunidad hispana con mayor representación es la mexicana. 435, de 435 curules, 25 corresponden a comunidad mexicoamericana. Y en este contexto, de ahí se deriva la importancia y el peso específico que representa para México esta relación binacional. No me refiero a la relación trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, sino nada es en la relación bilateral entre Estados Unidos de Norteamérica y México. Otro factor importante, ya para concluir en esta primera etapa, es que los millennials mexicanos están siendo observados de manera muy puntual por las empresas, por las grandes empresas transnacionales radicadas en Estados Unidos y las propias empresas norteamericanas como mano de obra potencial y capacidad también intelectual para poder explotar nuevos proyectos y dinámicas porque están sabidos de sus cualidades y alcances en este contexto y le están apostando mucho a esta mano de obra mexicana millennial que radica o va entre los 25 y 37 años de edad. Entonces, creo que todos estos elementos ayudan a tener un contexto importante del peso que tiene México en Estados Unidos y la gran importancia de esta reunión, porque de aquí se tienen que proyectar nuevos procesos, nuevos acuerdos y construir y fortalecer los que ya están en proceso de actuación. Muchas gracias, Oscar. Y bien decía aquella frase de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y tenemos también a una comunidad mexicana que cada vez se vuelve más activista, más proactiva. E incluso algunos han referido, creo que con un poco de, no el criterio necesario, pero escuchaba a Salvador Soto, leía a Salvador Soto hace un momento y decía que había confrontación entre mexicanos, que unos criticaban a Andrés Manuel ahora que estaba haciendo las ofrendas florales a Benito Juárez y a Lincoln. Y la verdad es que era una minoría la que estaba pegando gritos. Digo, siempre ha habido alguien que esté, no quiero decir que no sean, pero una gran mayoría la que estaba movilizándose y apoyando. ¿Qué nos puedes decir, Sigi, al respecto? ¿Cómo están esas comunidades organizadas y cuál es su peso político que tú estimas en este tipo de procesos? Bueno, ¿qué tal, Ulises? Oscar, Carlos, pues yo coincido en la mayor parte con lo que charlamos con, digo, de primera mano, con lo que charlamos con César Martínez en el programa en el que nos hizo el honor de acompañarnos. Y efectivamente, el voto mexicano y la tendencia ideológica, no diría la tendencia ideológica, la tendencia política, ha virado ciertamente hacia los republicanos, pero eso no quiere decir de ninguna manera que tenga una posición en contra del presidente Andrés Manuel. Creo que más bien los apoyos fueron orientados en su gran mayoría hacia el apoyo a la visita de Andrés Manuel. Y una cosa es muy diferente lo que sucede en Estados Unidos y el nivel de activismo y la posición que guardan, porque además hay que entender que se está transformando el lugar desde el cual asumen la posición política, y es también como ciudadanos binacionales, no como aliens, ¿no? En algún momento, hace algunos años todavía, esa era un poco la posición y mayoritariamente con temor ilegal y demás. Y hoy muchos están asumiendo una actividad más de ciudadanos, mucho más de ciudadanos, y yo creo que eso es algo de lo que los ha acercado por ser, como comentábamos, en su momento, pues más tradicionalistas, ¿no? Los mexicanos en general. Y ahora lo que sucede en México, pues es otra cosa bien distinta, ¿no? Acá en México, los mexicanos, la división y la posición que están tomando con respecto a la visita, pues yo creo que sí, ahí hay una diferencia enorme y sí es un activismo de distinta índole, es un activismo pues de intereses, evidentemente, teledirigido, con una carga política importante, no nada más de la agenda mexicana, sino de la agenda binacional, y diría yo que pesa mucho más del problema que tienen o de los que están operando en relación y que siguen teniendo muchas relaciones con los liberales, ¿no? Básicamente, pues
con los Clinton, ¿no? Básicamente, con esa ala de los liberales que suma también la parte de Obama o que pertenece ahí también. Y que en México nos quedamos, o se quedan, mucha gente también me parece un poco ingenuamente con la idea de que al hablar bien, al parecer sensibles y educados, los liberales van a tener menos dolo o menos intereses que impulsar en contra de los intereses mexicanos. Y eso es totalmente falso. El dinero no tiene ideologías, no tiene etiquetas, ¿no? En ese sentido, resulta ingenuo, insisto, que la gente siga creyendo, o que una parte de la gente siga creyendo que los liberales son los buenos en el sentido, ¿cómo decirlo? Pues sí, ingenuo de la palabra. No es así, pero lo que más me llama la atención es la diferencia de posiciones entre los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos en México. Es totalmente distinta, ¿no? Ahora, Pues fíjense algo... que yo les quisiera decir, compañeros, si me permiten, Carlos, ahorita te doy la palabra, que algo que creo que está ocurriendo y deberíamos de observarlo con más claridad, es que después de una relación, yo diría compleja, difícil, con Estados Unidos, pero sobre todo tocada por la subordinación de prácticamente todos los periodos anteriores a este presidente, hoy tiene un giro. Se va a firmar una declaración conjunta y hemos tenido una relación que me parece entre todas la más innovadora entre Estados Unidos y México en un momento de la mayor tensión. Y esta, no quiero decir que sea desequilibrada, siempre va a ser casi por nuestra condición asimétrica. Pero podemos hablar de esto que llamamos asimétrico y respetuosa y colaborativa y dispuesta a construir una forma de alternativa y de convivencia distinta, porque hay que decirlo, los gobiernos mexicanos muchas de las veces, lo sabemos, recibían o instrucciones o debían recibir reconocimiento. En la historia sabemos lo que tuvo que hacer Carranza para que pudiera resolver el tema de su legitimidad después de que había cañoneras enfrente de Veracruz, o de la circunstancia que tuvo que pasar Lázaro Cárdenas frente a la expropiación petrolera y la amenaza de que pudieran intervenir las petroleras norteamericanas o el gobierno norteamericano sobre México. Y conocemos también en todo este tramo del desarrollo estabilizador y luego después de la crisis económica, una verdadera subordinación y, decirlo con más claridad, prácticamente órdenes que venían desde Washington, se decía. Incluso se llegó a hablar hasta de presidentes que servían a los intereses de la CIA, ¿no? Y que hicieron cosas muy deleznables para nuestra nación. Creo que hoy estamos viviendo una etapa que habría que verlo con una perspectiva distinta, en donde México sí está colocándose con un gobierno que no está jugando a esa subordinación. Al menos con todo y lo que fue el tema del muro, que no ha acabado de hacerse, que fue un discurso hacia adentro, una cosa que sí les puedo decir es que está avanzando un tema sustantivo que era cargarnos a nosotros todo el tema del narcotráfico, estar interviniendo, meterle la mano, decir que aquí estaba el dinero, y lo vimos, las causas terribles que ocasionó esta subordinación, como en el programa de detección de armas que le llamaron Rápido y Furioso. Sabemos igualmente la intervención que fue el proyecto del Plan Mérida y los dineros de los liberales para controlar a los sistemas policíacos de información, etcétera. Y creo que sabemos también la mentalidad que llegaron a tener algunos presidentes, como Fox, que creyó que la mejor manera de quedar bien con Estados Unidos y obviamente con Bush era decirle al presidente cubano Fidel Castro, come si te vas, sin que se lo hubieran solicitado. Y una actitud que en general creo que se ha observado de no tener una personalidad o una capacidad soberana propia. Eso es algo que yo creo que está ocurriendo hoy. Hay un trato completamente distinto, no subordinado, con dos visiones ideológicas diferentes, pero con un enorme trabajo diplomático que, aunque no vea a Pelosi, yo diría en el caso de lo que señalaba nuestro amigo Carlos, una cosa es cierta, sí están hablando con muchos, y llevar a estos personajes, a estos empresarios, creo que también manda señales importantes en una nueva reestructuración. Muchos de los negocios económicos que hoy están vigentes se hicieron con otros actores que están reclamando lo que corresponde. Y hoy la recomposición pasa obligadamente por estructuras de alianzas y de visiones estratégicas. Creo que hay que esperar que esta visita va a ser icónica en el tema no solamente de que es una persona distinta, sencilla, que se fue en un vuelo
comercial, en un lugar de llegar en un superjet, sino que está llegando a convertirse en una relación en donde, por primera vez, al vecino incómodo, come frijolero del sur de los Estados Unidos, hoy se le trata de una manera digna, respetuosa, y no porque él sea el dignatario, sino a lo que representa como nación. Y esto creo que hay que verlo porque, como decía Oscar, en los números también va a ser muy importante. El cambio ya sucedió. Este tipo de prácticas de carácter racista que ya analizamos en nuestro programa en su momento, le está costando todavía mucho trabajo a Estados Unidos cambiarla porque son estructurales, pero tienen que caminar necesariamente a resolverlo. Hoy ya son cada vez más evidentes los números de que no hay una hegemonía de la famosa WASP, ¿no? Del White Anglo-Saxon and Protestant, como el único grupo humano que puede gobernar los Estados Unidos, aunque tenga un representante con cabello de color anaranjado, sino que tienen que hacer lo necesario por incorporar e integrar y respetar a los otros como al menos esperan los otros ser tratados, no como iguales, pero sí con la dignidad de una nación soberana, autónoma y capaz de poder construir una propuesta. Ese es mi análisis. Y bueno, te dejo, Carlos, tus comentarios. No, en este sentido, uno de los últimos libros de Huntington, el famoso por el choque de civilizaciones, se llamaba ¿Quiénes somos? La tercera ola. Exactamente, se llamaba ¿Quiénes somos? Y hacía una radiografía sobre los Estados Unidos de Norteamérica, en donde ponía como una de las grandes amenazas la gran, ¿cómo decirlo?, fecundidad que los latinos tienen por allá, ¿no? En el sentido de que si con los números que Oscar planteaba, poco a poco van haciéndose una nueva mayoría, los WASP, millennials, pues ya no se están reproduciendo como antes. Y lo que nos decía César la vez pasada, pues bueno, pues vas a tener una novia latina, cabrón, ¿no? Por muy blanquito que estés, las latinas tienen lo suyo y te van a gustar, cabrón. Entonces, vamos, que ve como una amenaza precisamente el crecimiento de la población al sur de la frontera y con antecedentes familiares latinos. Y la parte, en el sentido de que, bueno, ¿cómo podemos calificar que es una visita exitosa para la administración de México? ¿Qué podríamos estar esperando de esta visita? A mí me encantaría, por ejemplo, en el escenario de que García Luna sigue en los juzgados, sí, un intercambio de información real, un acuerdo de intercambio de información entre los mecanismos de inteligencia estadounidenses y los mexicanos, para la frase de Tommy Maguire, ¿no? de Harry Maguire, follow the money, ¿no? La unidad de inteligencia financiera tiene que tener una coordinación estrechísima con las unidades de los Estados Unidos. Entonces, un convenio de esa naturaleza, dadas las condiciones en las que está sumida el país, con lo platicábamos, la violencia en Guanajuato, a mí me encantaría que regresaran con un acuerdo de intercambio de inteligencia real entre ambas naciones. Muy bien, pues no sé si pudiéramos pasar al siguiente tema, que sin duda está involucrado con todo esto, y es que se visita uno de los países en donde acaba de declarar precisamente su presidente que no volverá a haber confinamiento nacional ni todo este tipo de prácticas, pero es una de las zonas del planeta que tiene el mayor número de personas contagiadas y que le recomendaron incluso al presidente que tuviera todos los cuidados, y lo vimos por primera vez con tapabocas, después de que aquí en todos sus eventos no lo ha hecho, y esto también otra vez lo critica o no, pero una cosa es cierta, este asunto de lo que hemos dicho de que estamos viendo con el COVID parece una realidad, y aunque pueda parecer una pesadilla, es mejor aprender a vivir en esa circunstancia que seguir pensando que mágicamente se acabó. Tenemos rebrotes, tenemos problemas, ahí está el compañero Carlos ya colocándose de nuevo su careta. No, va a ir a sacar la miel de sus colmenas. Va a ir a sacar la miel, perdón, entonces por eso. Pero bueno, pues comentémoslo. Yo quisiera pedirle a Oscar, nos estabas comentando algunos casos internacionales, después así, sí, para que cerráramos con Carlos. Adelante, Oscar. Pues Bolsonaro ya diagnosticado justamente hace un par de días con esta... El irresponsable Bolsonaro. Claro, ¿se acuerdan que había estado convocando a rallies, ¿no? Lo que le llaman rallies allá en Brasil, que son obviamente mítines, como los conocemos acá, a su favor para pronunciarse de una u otra manera. Los hacía regularmente en fin de semana, generando confronta, sin ningún tipo de prevención, de manera irresponsable. Y bueno, ahora pasa la factura. Pero siendo un análisis cierto y como se ha comportado Bolsonaro, me queda una gran duda de si realmente está siendo diagnosticado o no. Es lo que está manejando mediáticamente, pero
la verdad es que ha sido un charlatán en este contexto y habría que también generarse la incógnita, la pregunta si efectivamente esto es real o simplemente un manejo político para decir, yo también soy víctima de este proceso, no Y salí solamente los... adelante. Claro, por supuesto. Otros países, como Reino Unido, también están experimentando el retorno a casa, a cerrar negocios, a cerrar estos bares, que ya se había liberado prácticamente hace un mes. Ahora las autoridades sanitarias dicen, no, de nuevo regresamos al confinamiento. Países como España, lo comentaba Carlos, y bueno, de la Comunidad Europea también ha estado generando este tipo de inquietud. Y en México no tenemos que bajar la guardia de ninguna manera. Esta es una señal importante para conocer la delicadeza del asunto. Recuerden que estamos frente a un esquema que no conocíamos, una emergencia sanitaria. Van a presentarse muchas sorpresas hacia adelante. Entonces, lo mejor es tomar todas las previsiones y todas las reservas e ir de la mano con la autoridad, pero también con los mecanismos laborales que nos permitan en este momento trabajar desde casa y llevar a cabo las actividades y ciertamente también apoyarnos de los esquemas y protocolos de carácter público que están generando estos programas en beneficio para apoyar las economías familiares, también acercarnos a través de las páginas electrónicas que pueden generar y brindar estos servicios y como bien lo hemos hecho aquí en el Almuerzo Picante, tener acercamiento con algunos alcaldes y con algunas autoridades locales y federales para saber bien a bien qué es lo que está haciendo hasta este momento con esta emergencia sanitaria de la pandemia COVID SARS-2. Y bueno, en ese sentido habrá que estar ciertos de lo que está pasando. México sigue teniendo casos graves, ¿no, mi querido Sigi? Tuvimos un rebrote, o por lo menos eso hablan de Jalisco, o particularmente la ciudad de Guadalajara, Tabasco no acaba de mejorar, en fin. Sigue habiendo zonas del país complicadas, ¿no? Sí, Ulises, resulta en una epidemia, ya lo ha dicho las autoridades sanitarias de México, que resulta complicado hablar y clarificar sobre un país tan diverso, ¿no? Diversa geografía, diversas concentraciones de población, diversas hábitos de movilidad, de industria, ramas laborales, en fin, un montón de cosas. Puede interpretarse de diferentes maneras. Creo que en general, mira, me voy a apoyar de nuestras grafiquitas y solamente de la de activos, ¿no? La de activos me gusta proyectarla porque nos permite, es mucho más estable que la de positivos. En el caso de la de positivos, generalmente tenemos que depender o dejar de depender de la última semana, los últimos 7 días. En cambio, en la de activos es más activos y de funciones, desgraciadamente son las más sólidas, ¿no? Son 14 días con síntomas que están registrados y que los tiene registrados el sistema, o bueno, pues con acta en este sentido, ¿no? Acta y dictamen, ¿no? Las dos cosas, que es algo de lo que ha habido también mucha polémica. Como verán, en esta gráfica, en la que les recuerdo que las barras moradas más altas son la cantidad de activos registrados por día. Mientras que las pequeñas, las de color rosado, o fuchsia, son las de la Ciudad de México, y el gráfico, la línea que cruza con puntos blancos, la línea verde con puntos blancos, representa la relación entre una y otra. Curiosamente podemos ver que ha venido, bueno, no curiosamente, desgraciadamente podemos ver que la línea de contagios o de activos, es decir, con síntomas en los últimos 14 días comprobados, ha ido subiendo de manera constante. No hemos tenido un alto. Hemos tenido algunos valles, como podrán ver, algunos respiros, y parece que estamos entrando en otro de ellos, inclusive, porque aquí tenemos una cifra parecida, por ejemplo, a la del 27 de junio, y esto ya es bastante que decir, ¿no? Que regresemos a cifras pasadas ya es mucho que decir. Pero puede responder a múltiples causas, por ejemplo, errores estadísticos, algunas condiciones. Tiempos de reporte. Por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Lo que sí podemos ver es que la Ciudad de México se mantiene muy estable, y en el caso de la bajada, de la última bajada, pues quedó en bajada el 29 de junio, y hacia el
1 de junio, teníamos todavía esa tendencia muy esperanzadora, pero a partir de ahí, a partir del 1 de julio, hemos tenido un repunte nuevamente. Esto puede también significar que sea parte de los ciclos, que es de lunes hacia el viernes y que luego empieza a decaer hacia el viernes, ¿no? Hace una curvita, una mini curva en esa semana y luego va bajando hacia el fin de semana. Entonces tendríamos que esperar todavía la próxima semana, pero creo que sí nos perdimos en el caso de la ciudad, si ese aplanamiento, Ese ritmo, esa tendencia, ¿no? esa tendencia Se rompió definitiva. esa tendencia, sí. Así es. Ahora, también en el mundo estamos teniendo muchos problemas al respecto. Ya lo mencionábamos antes. Melbourne, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, con un récord, ahí rompió récord nuevamente. España vuelve a confinar muchas áreas. En fin, es una situación problemática. Y yo creo que todavía todo esto tiene que ver con la confianza y voy a arriesgarme con la palabra, la fe, que están teniendo muchos gobiernos a nivel mundial con respecto a la vacuna y la proliferación de los avances en esta, ¿no? Pfizer, algunas inglesas, alemanas, la china, por ejemplo, la rusa, de la que se dice que ya se está aplicando desde hace más de un mes a las tropas, militares y que la están recibiendo sistemáticamente. En fin, todo parece indicar que sí, que vamos a tener una vacuna. Y yo creo que inclusive el mismo Trump, ahora hablando de este viaje y en las condiciones que están, yo creo que ni los borrachos comen lumbre, ¿no? No creo que nadie se arriesgara si no estuvieran teniendo algunos datos, por lo menos esperanzadores con respecto al tema de la vacuna. Eso es por un lado. Y por otro lado, que también se sospecha del debilitamiento del virus, que aunque las cifras siguen siendo enormes, mediáticamente brutales, espantosas, el tema de la mortalidad está decayendo muy clara, muy notablemente. Mira en el caso para el Nacional. En el caso del Nacional va sostenido, la curva no totalmente inclinada, pero constante. Va bajando, o sea, empezamos el pico máximo son 27.9 de mortalidad, o sea, de sobre confirmados infectados con respecto a los que murieron era cerca del 30%, era una barbaridad. Ahorita estamos en el 10%. 10% más o menos. Y esos, bueno, son los picos, porque todavía tenemos valles más bajos, ¿no? Lo más bajo que hemos llegado es a 4.9, y eso en realidad ojo, voy a insistir, es sobre el número de infectados, no la totalidad de la población, sino solamente sobre el número de confirmados, y sobre el número de confirmados, el 10% sí es, y continúa bajando. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con esta ecuación y esta apuesta que están haciendo los gobiernos en el mundo, no solamente en México. Y además, ya para cerrar, sí ha dicho la OMS y sí ha dicho algunas otras organizaciones internacionales que lo que se está generando para el caso de la Ciudad de México con respecto a ir paso a paso y cierro, abro, regulo, ajusto de manera muy rápida entre una semana y otra, a veces hasta media semana se están haciendo los ajustes con respecto a lo del centro, por ejemplo, que ha sido un problemón, sí ha sido positivo, ¿no? Lo que se ha mencionado alrededor. Muy bien, pues mi querido Carlos, estamos a punto de iniciar la fase de cierre. Yo quisiera pedirte tus comentarios, sobre todo por lo que hizo la mención de los temas internacionales que te corresponden a ti, pero sí, ya es que no respeta tu espacio. Fue Oscar, maestro. Ah, fue Oscar. Tampoco, sí. tampoco lo respeto. No, nadie me respeta. Soy mandibulín. Soy mandibulín, nadie me respeta. No, vamos. No tengo mucho más que agregar, vamos, mi participación fue más en el sentido de la visita a Andrés Manuel, la estoy monitoreando, está la toma fija todavía en la Casa Blanca, todavía no llega, está por llegar. A las 2:30 es el comunicado conjunto, todavía falta. Ok, ahora de allá, Simón. Ok, vamos. El COVID llegó para quedarse, vamos, la recomendación pues, sigue siendo cuídense, no salgan. Las medidas que ha tomado la Ciudad de México, sigo estando en contra de esta, de lo de la lista, de que, bueno, sí. Ok, puedes entrar al centro si te apellidas Álvarez, Velázquez, pero si te apellidas Velázquez entras mañana, güey, ¿no? O sea, no.
entiendo los porqués, el cómo es lo que no termina de hacerme clic. Vamos, me mantengo con la mía, Si ¿no? te hubiera tocado el viernes estarías contento, Gómez, no estés dando lata. No, hace rato que no voy al centro. Bro. No, más bien, el centro tiene que cerrarse a la circulación de vehículos de motor. Ya, yo me muero con la mía. Es un tema de orden, ¿no? De cultura, de trabajo, de disposición, de coordinación, de entendimiento, de conciencia. Vale, en Jalisco lo quieren hacer a chaleco, el gobernador de... Vean lo que ha pasado cada vez que han utilizado la fuerza y vean los resultados terribles de este tipo de cosas y la gente huye a otros lados donde cree que tiene que salir. Así que tener mucha creatividad. ¿No, Oscar? ¿Cuál es tu recomendación, amigo? Estás muteado, carnal. Si abres tu micrófono se oye mejor. No. Bueno, si quieren Estás hablar. muteado, güey. Ya. México es uno de los pocos países que no ha aplicado medidas coercitivas contra su población. Y esto habla bien de los procesos, cómo se han venido manejando. Tampoco ha sido un aspecto sancionador, como lo hemos visto en otros estados-nación y en algunas provincias de algunos países, en donde se aplican multas importantísimas o penas que van con el pierde de la libertad. En México se ha sido respetuoso de la libre circulación, manifestación de las ideas, y en este contexto debemos de continuar así y muy bien. Sobre todo sumar a la buena razón de las personas, de los ciudadanos y el comportamiento y el asumir esta parte. Muy bien, pues compañeros, nos vamos corriendo porque vamos al nuevo evento, vamos a Washington, rápido. No, nos vemos, esto fue el almuerzo picante. No deje de vernos, el viernes nos encontramos por acá. Muchas gracias. Abrazo para ellos, beso para ellas. Tápese, quédese en casa. Cuídese, no salga.